Dios te bendiga, bienvenidas a mi canal Creada para Dar Vida. En esta ocasión quiero compartir contigo una palabra que ha venido ministrando mi vida de una manera muy fuerte. Y es que sé que el Señor también va a ministrar tu vida con esta palabra porque sé que va a ser de gran bendición para ti. Porque te va a ayudar en ciertos procesos que pasamos. A veces sentimos miedo, sentimos que estamos solas y sé que el Señor va a edificar tu vida con esta palabra. Quiero leer la Biblia, quiero leer una porción bíblica que se encuentra en el libro de el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 en adelante. Jesús anda sobre el mar. Dice así el versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta lectura de la Biblia, el Señor me ministraba mi vida anoche con ella. Y yo quiero compartirla con ustedes porque es algo maravilloso que el Señor me ha enseñado con esta porción de la Biblia. Aquí vemos, quiero ser bien breve, aunque tal vez probablemente tenga que hacer otro video para continuar con la enseñanza que nos deja esta lectura, porque hay mucho de qué hablar en esta porción de la Biblia. Lo primero que yo quiero decirte es: no mires la tormenta. El Señor me dice: no mires la tormenta. Yo me voy a enfocar en este video solamente en esta parte. Cuando Pedro era bien hiperactivo, Pedro era como esas personas que no piensan como antes de hacer las cosas. Pedro le dice: si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Yo sabía, todavía ellos no sabían, no estaban claros de que fuera Jesús. Pero vemos que Pedro tenía fe en el Señor y él dijo: si es Él que me llama, yo puedo caminar sobre las aguas. Porque Pedro tenía fe en que si Jesús mandaba, las cosas se podían hacer y eran posibles. Entonces, aquí vemos cómo el Señor le dice: ven. Y Pedro, la fe le alcanza para caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro miró la tormenta. Pedro vio el fuerte viento. Y cuando miramos la tormenta, ya estamos caminando, ya estamos avanzando en medio de la situación cuando Jesús nos ha llamado. Ya vamos avanzando, muy lejos vamos avanzando. Nos ponemos a ver la tormenta. Y lamentablemente, al mirar la tormenta y perder la vista de Jesús, nuestra fe mengua y nos pasa a nosotros lo mismo que pasó con Pedro. Pedro, al ver la tormenta, la palabra dice que los vientos, las olas azotaban a la barca porque los vientos eran contrarios. Se armó una tempestad mientras ellos estaban en la barca. Entonces, Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor dice: ven.
Pedro va caminando sobre las aguas, igual que lo hizo Jesús. Son los únicos dos hombres que la Biblia dice que tuvieron el poder de andar sobre las aguas. Entonces, cuando Pedro va avanzando hacia Jesús, él ve la tormenta, él se fija en las olas, él se fija en el viento, él mira todos esos obstáculos que tiene. Él mismo dice, ¿cómo puede ser posible que yo vaya caminando donde no hay una superficie? Y es cuando Pedro comienza a hundirse. ¿En qué se te parece eso a nuestras vidas? De la misma manera, a ver si el Señor nos pone retos que nosotras no sabemos cómo lo vamos a hacer, si no es porque Él manda. El Señor a veces nos traza metas que nosotros decimos, si no es porque tú vas conmigo, porque tú mandas, porque tú hablas, porque obedeciendo a tu palabra lo estoy haciendo, no lo voy a poder hacer. Pero resulta que avanzamos en eso que el Señor nos ha mandado a hacer, en esa demanda, en ese reto, y vemos que vamos avanzando, vemos que vamos llegando hacia la meta. Pero de repente comenzamos a ver y decimos, ¿cómo yo he logrado esto? ¿Cómo puede ser? Nos enfocamos en la tormenta. Principalmente esto nos pasa cuando nosotros estamos somos retadas a hacer proyectos cuando no tenemos los recursos financieros. Eso es muy común. Resulta que comenzamos a creer en el Señor, comenzamos a obedecer, comenzamos a avanzar, el proyecto va creciendo, las cosas van fluyendo y de repente comenzamos a enfocarnos en que no tenemos los recursos para el próximo que viene, no tenemos los recursos, no estamos trabajando, no tenemos un ingreso de dinero fijo permanente. Y nos enfocamos en eso, entonces comenzamos a perder nuestra vista de Jesús y nos enfocamos en la circunstancia, nos enfocamos en la tormenta, al igual que Pedro. Dice aquí la palabra que Jesús, el Señor Pedro le dijo, Señor, que perezco, dio voces comenzando a hundirse, Dios, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, aquí hay algo tan interesante que me llama tanto la atención, y es que Jesús extendió la mano y asió de Pedro, es decir, que Pedro estaba así de llegar a donde Jesús estaba. Pedro estaba así, a poquitos pasos, cuando Pedro se desenfocó y quitó su mirada del Señor y enfocó su mirada en la tormenta. Estaba muy cerca ya. Así mismo pasa a veces con nosotros. Estamos tan cerca de llegar a la meta cuando nos desenfocamos, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas que están alrededor, en el entorno, en las circunstancias, en los obstáculos, y quitamos la mirada de Jesús. En este momento yo quiero pedirte, quiero decirte que si estás caminando ya sobre las aguas, donde sabemos que tus pies pueden fallar, pero estás avanzando porque el Señor mandó, porque Jesús habló, porque Él fue que te dijo, ven, hazlo. Sigue avanzando sin desenfocarte de la mirada del Señor, de la mirada de quien te llamó, no desenfoque tu mirada del Todopoderoso, el que todo lo puede, el único hombre que pudo caminar sobre las aguas y hacer que otro caminara sobre las aguas fue Jesús. Sí mismo como Jesús hizo que Pedro lograra caminar sobre las aguas, sí mismo el Señor puede ayudarte a lograr eso que tú no puedes hacer con tu propia fuerza. Recuerda que si el Señor te mandó y te llamó a hacer algo que es un reto, no es con tu fuerza, no es con tu inteligencia, no es con tu sabiduría, no es con tus relaciones, no es con tus recursos. El Señor lo tiene todo. El Señor tiene todas las herramientas. Si el Señor te mandó a hacer un proyecto, Él tiene los recursos. Él es quien te va a proyectar. Tú no necesitas buscar de tus recursos, gastar de tus recursos para proyectarte, para anunciarte. Recuerda que Él te llamó. Y si Él llama, Él respalda. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra edifique tu vida, que pueda ser de aliento a ese proceso, ese momento que estás enfrentando. No quites la mirada de Jesús.
no mires la tormenta. Recuérdalo bien, cuando sienta que el miedo te quiere atacar, no quites la mirada de Jesús.